El doctor Igarza es graduado en la Escuela de Ingenieros de Lausanne, en Suiza. Es doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, en el programa de investigación y prospectiva de la educación ubicua. Es profesor invitado en las maestrías de San Andrés, Quilmes, La Matanza y 3 de Febrero. Es investigador y director de proyectos del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director del Observatorio Mundial de Televisión Educativa. Desarrolló grandes programas sobre consumos culturales y educativos. Ha dirigido más de 100 producciones editoriales. Acaba de publicar 2 libros, La Nueva Agenda por el Libro y la Lectura y Políticas Públicas para Iberoamericana del 2013. Es miembro de la Academia Nacional de Educación, quizá uno de los más jóvenes y más brillantes miembros de la Academia, y a su vez es miembro por representación de la Academia de la CONEAU. Roberto. Hola, buenas tardes. Gracias, Alberto, gracias por la invitación, por el espacio, sobre todo por la conversación que con Alberto Tacchini siempre comienza por la mañana y bien temprano. Debe ser que con Alberto siempre vale la pena comenzar temprano porque él comienza temprano con los temas. Ustedes habrán visto a lo largo de su historia, es un hombre que hay que seguirlos de temprano. Así que gracias, Alberto. La invitación de hoy tiene que ver con esta estrecha vinculación, relación que muchos hacen muy naturalmente entre un concepto bastante vago y ambiguo, la nube, y la escuela, la educación, el aula en particular. Si en parte estamos conversando sobre esto, debe ser porque hay muchas personas allí afuera, por supuesto ninguna de ustedes, porque ninguno de ustedes es como los millones que están allí afuera, que están hiperconectados, todo el tiempo tuiteando, enviando mensajes, viendo videos. Ustedes son gente seria, prueba que hoy a las 2 de la tarde están aquí escuchándonos a nosotros, así que evidentemente son muy diferentes a la amplia mayoría de los que están allí afuera. Sin embargo, la amplia mayoría está en esas condiciones. Todo el tiempo en una situación hiperconectados, emitiendo y recibiendo mensajes. Una situación distinta tal vez de las generaciones anteriores. En todos los casos podemos decir que esta generación es una generación sobreequipada. Este sobreequipamiento en general suele ser justificado por muchos, no necesariamente por mí, pero por muchos, porque la ciudad se ha vuelto demasiado críptica. Decodificar la vida cotidiana, insertarse implica improvisar, implica más no linealidad en detrimento de la linealidad, por lo tanto, una situación compleja que amerita un dispositivo o más de uno que nos permita de algún modo vincularnos con una realidad cada vez más compleja, con múltiples lenguajes, con múltiples soportes a los efectos de entender y poder navegarla cotidianamente. Esta situación lleva a que muchas personas estén manipulando medios todo el tiempo. En ese juego difícil de elegir en una ecología cada vez más diversa y plural, elegir el medio adecuado para conectarse y estar dándole sentido a las decisiones que uno toma. Mientras tanto, lo que sucede es que la nube está cautivando cada vez más personas que la utilizan, simplemente porque comunicar, estar inserto todos los días, lleva a que ese espejo de la realidad represente cada vez más situaciones y actividades de la vida cotidiana. Así, por segundo, la nube se nutre de unos 2,5 millones de correos electrónicos, de 183.000 mensajes de texto, de 7.000 tweets, de 700 fotos de Instagram por segundo, 3.500 fotos de Pinterest por segundo y así sucesivamente, personas que todo el tiempo están utilizando algún servicio vinculado con la nube. Entiéndase, con un universo simbólico que se va enriqueciendo cada vez más y que podríamos resumir
que por segundo, esta situación tan particular representa unas 36.000 millones de bytes de tráfico en Internet por segundo. En síntesis, unos 90 millones de libros por segundo circulan por Internet vinculados con servicios en la nube. 90 millones de libros por segundo. Por supuesto, esto tiene que ver y mucho con actividades individuales y colectivas a lo largo del día, que hace que los contenidos generados por los usuarios, más tarde o más temprano, terminen en un universo muy complejo, entramados allí en algún lugar de la nube. Que sean documentos de autor, chat de textos y audios, correos electrónicos, videos en YouTube, imágenes en Instagram, llamadas en Skype, entradas en redes sociales, calificaciones y votaciones, eso que la gente suele hacer con mucha asiduidad, tweets, retweets, vinculaciones y agrupaciones, etiquetas de reconocimiento. Yo sé que a ustedes les cuesta entender, pero hay personas allá afuera que se dedican prácticamente a etiquetar cuánta foto hay en Facebook. Así que si ustedes piensan que no existen, sepan que seguramente algún primo, sobrino o tío descarriado, que siempre uno tiene en la familia, termina etiquetando al resto, de tal modo de que ustedes tengan sí o sí alguna figuración en las redes sociales. Dicho de otro modo, pasando por informes médicos, georreferenciamientos, descargas de plataformas de contenidos y todo tipo de streaming, vídeo, audio o lo que sea, la generación de contenidos por parte del usuario es una de las fuentes principales que abastece la nube. En síntesis, recuerden que el 50% de los contenidos que ellos generan y suben fue producido por ellos mismos. Con lo cual, eso del copy-paste y de copiar lo ajeno solo representa el 50%. También podríamos decir que hay una abastecedora producción centralizada de contenidos porque son muchos los actores sociales que producen contenidos nuevos todo el tiempo. Desde documentos corporativos, libros y otros documentos editorializados, bases de datos comerciales, documentos públicos, información bursátil, distribución de contenidos en streaming, etcétera, 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 hasta transacciones comerciales, transacciones crediticias y financieras, intercambios machine to machine, geolocalización, mapa inteligente y reconocimiento facial, sobre todo en las ciudades inteligentes, todo lo que son operaciones de telecomunicaciones y las redes inteligentes de energía. Todo eso representa producciones centralizadas, corporaciones, gobiernos, instituciones públicas y privadas que abastecen a la nube con contenido. La nube se conjuga principalmente en presente. 9 de cada 10 bits en circulación fueron producidos en los últimos 24 meses. Dicho de otra manera, por su carácter fuertemente antecronológico, es decir, lo presente entierra rápidamente el pasado instantáneo anterior, hace que vivamos en un estado donde el verbo principal tiene que ver con una forma de conjugar la nube que es el presente. Por supuesto que a esta altura podríamos hacerlo de muchas formas, yo les propongo una. Vale la pena a esta altura de la presentación hacer un primer intento de definición de la nube. Uno podría decir que respecto de Internet y de la Big Data, un concepto que retomaremos más tarde, la nube puede ser comprendida como un universo simbólico que comprende contenidos y metadatos, es decir, datos sobre estos contenidos, así como un conjunto de servicios transparentes para los usuarios que gestionan el acceso de esos contenidos. Dicho de otra manera, ese universo simbólico que comprende contenidos está fuertemente connotado por la forma de etiquetarlos, es decir, los metadatos, que incluyen datos de actualización, de relación con otros contenidos, datos sobre los derechos de propiedad y uso de cada objeto, sobre las transacciones horizontales y verticales de esos contenidos, si las personas que lo descargan, las personas que remiten a otros para que vean ese contenido, transacciones que representan cómo, cuándo, bajo qué condiciones, desde dónde y quién accedió. Dicho de otro modo, la nube puede ser entendido como un universo simbólico de contenidos, objetos que están metadateados, hay información sobre cada uno de esos objetos y un sistema alrededor que permite y gestiona los accesos. En términos sintéticos, para el usuario resulta servicios transparentes.
Uno podría decir que la nube está comprendida por tres subuniversos: los datos estructurados, los semiestructurados y por los no estructurados. Los estructurados significa que son objetos de formato fijo, los no estructurados en el otro extremo, objetos sin estructura uniforme. Podríamos decir que en este caso son las bases de datos de un hotel que contiene las reservas y los datos de los huéspedes, campos fijos, y en el otro extremo, objetos sin estructura uniforme, son esas millones de conversaciones que mantenemos Alberto y yo desde muy temprano a la mañana. Esos son datos no estructurados, conversaciones abiertas, diálogos improvisados, cosas serias que él me dice y tonterías que yo le respondo. Así está hecha gran parte la nube con objetos sin estructura uniforme. Al mismo tiempo, se percibe un fuerte desplazamiento de objetos de formato fijo, consultados en tiempo diferido, a objetos sin estructura uniforme, consultados en tiempo real. Dicho de otra manera, cuando las personas están intercambiando en un chat opiniones sobre qué van a hacer este fin de semana, aparece probablemente un hilo de publicidad que refleja de algún modo el resultado de un análisis del discurso sobre el contenido de ese intercambio simbólico. En síntesis, un desplazamiento de tiempo diferido y datos estructurados a datos no estructurados en tiempo real. Por supuesto que podríamos detenernos, no lo vamos a hacer, en una discriminación de lo que contiene la nube en términos de público y privado, pero grosso modo podríamos decir que existe un área privada de acceso restringido y en el otro extremo un área pública de acceso libre. Es probable que ustedes hayan escuchado hablar y en múltiples ocasiones de contenidos de acceso libre o acceso abierto, open access. Gobiernos, municipalidades, gobiernos nacionales, provinciales, instituciones públicas y privadas, universidades que disponen cada vez más de sus contenidos en abierto para quien quiera consultarlos. En el otro extremo, privada de acceso restringido, es el uso de la nube por parte de corporaciones, organizaciones, instituciones privadas que buscan proteger sus datos a pesar de que usan los servicios de la nube para desterritorializar, desanclar los puntos de colaboración. Dicho de otra manera, generaciones globales que se multiplican en grandes corporaciones o grandes empresas que en el mundo distribuyen su capital humano. Dijimos recién 9 de cada 10 bits en circulación fueron producidos en los últimos 24 meses. Y eso es natural. Natural si admitimos que allá afuera, a diferencia de ustedes, que gente, dijimos, seria, que está prestando mucha atención, sobre todo Alberto Tacchini, que es un tipo que vale la pena escuchar, están prestando atención en lugar de estar haciendo como los de allá afuera, tuiteando, remixando, subiendo y bajando contenidos. Ahora, la amplia mayoría de ellos están involucrados en un nomadismo creciente, un nomadismo que además se tecnologiza de manera acelerada. El nomadismo tecnologizado caracteriza gran parte de los cambios en los comportamientos sociales. Una situación no nueva, pero que se acentúa, a tal punto que el ocio, la información y la comunicación interpersonal es cada vez más intersticial. No importa en qué transición, esperando el colectivo, mucho más a la espera del médico, no dejan la dama de tomar lo que tiene en la bolsa, el caballero lo que tiene en el bolsillo, para hacer lo que puede con ello. Evidentemente, el ocio, la información y la comunicación interpersonal se vuelve intersticial. Allí donde el sistema se fisura, el usuario busca colmatarlo, aprovechando el tiempo, poniendo en su favor la tecnología. Dijimos que esta situación no es nueva, pero fíjense lo que termina sucediendo. Actualmente, más del 50% del tiempo consumido en pantallas digitales se realiza en móviles. Más aún, 2 horas diarias, más de 2 horas diarias durante desplazamiento y esperas, utilizan móviles. Eso yo sé que para ustedes resulta incomprensible, pero si ustedes prestan atención allí afuera, van a ver la cantidad de personas que, si ustedes no prestaran atención, ellos se los llevarían puestos. Eso significa que evidentemente hay que hacer cada vez más atención a esta situación particular. Esto se denota claramente en las estadísticas que muestran que los usuarios de telefonía móvil crecen mucho más rápido que los usuarios de Internet fijo. Si miramos en detalle lo que pasa, lo que vemos es
concretamente que los usuarios de Internet han crecido casi exponencialmente y ese crecimiento continúa más o menos en los mismos términos. No así, sin embargo, con los sitios web, que vienen soportando peor que antes una situación nueva. La situación que nos da la aparición de múltiples aplicaciones, muchas de ellas vinculadas con el nomadismo tecnologizado. Todo lo que está en azul un poco más claro tiene que ver con esa tecnologización del nomadismo. Una situación nueva, donde los servicios vinculados con la nube tienen mucho que ver con esta situación tan particular dada por una tecnologización. Esa forma de introducir nuevas mediatizaciones en muchas actividades, no importa dónde nos encontremos, no importa a través de qué dispositivo. Esta situación, podríamos decir, cumple con algunas etapas, 4 en particular. Allí por el año 2000 con la aparición de tecnología vinculada con el nomadismo. Allí por el año 2005 con la aparición de aplicaciones vinculadas con la distribución de contenidos, Apple Store, Android Market. En el año 2009, con la fortaleza que trae la comunicación interpersonal, tanto de chat texto como de chat de imágenes. Y finalmente, a partir del año 2014, la introducción de aplicaciones para vivir en línea. Transmití en vivo, decía la publicidad de telefonía móvil. Con lo cual vemos que los sitios web tienden a disminuir, se amesetan y probablemente continúen a disminuir, mientras que el uso de aplicaciones en los dispositivos móviles continúe a crecer por lo menos por un tiempo más. Esta situación la percibimos en términos de porcentaje, ratios. Cada vez hay más cantidad de usuarios, menos cantidad de usuarios por website y entre 20 y 40 aplicaciones por dispositivo móvil. La ubicuidad, en definitiva, es la que connota gran parte de esta situación. Es la ubicuidad la que brinda el acceso. Es los contenidos que se vuelven ubicuos, las aplicaciones y los servicios que se vuelven ubicuos. No importa en qué pantalla, no importa en qué lugar, no importa a través de qué medio, pueden acceder de manera remota a esos servicios y contenidos. En definitiva, la ubicuidad que caracteriza la era de la nube está muy vinculada a los dispositivos móviles. Representan ellos una transformación radical en la manera en que las personas están interconectadas, descubren, relacionan e intercambian información y finalmente se vinculan con la realidad. Cuando uno ve lo que ha sucedido con las tecnologías, teniendo en cuenta sobre todo el vínculo entre productividad, métodos productivos de trabajo y ocio y entretenimiento, lo que ve es que hay una tendencia a la individuación. Dicho de otra manera, pasamos de pantallas compartidas a pantallas individuales. Esta situación está acompasada por una situación muy interesante. El contenido se vuelve un commodity. Cada vez hay más contenido distribuido por profesionales, por grandes centrales de medios, por grandes productoras de contenidos, pero también hay un aumento muy significativo de contenidos de usuario, aunque es probable que este amesetamiento continúe. Dicho de otra manera, hay mucho contenido, pasamos de 5 canales de aire a 100 canales de cable, a 300, a 1000, a Netflix. El infinito. Esta situación podríamos distribuirla en 3 grandes etapas en términos históricos. Una etapa donde existió un fuerte interés en la materialidad. La materialización implicaba asociar el contenido y el soporte, el texto al libro impreso, el libro impreso, Bourdieu, ¿no? Bien, mercancía, simbólico y mercancía a la vez, el texto estaba apegado al soporte. Una segunda etapa donde empezó a desapegarse el contenido del soporte. Existe una cierta desmaterialización y múltiples rematerializaciones. Dicho de otra manera, el libro lo encuentro apegado al soporte impreso, lo encuentro en diferentes pantallas, pequeñas, medianas o grandes. Desmaterialización para rematerializaciones plurales. Y una nueva etapa,
solapada con la anterior, que es vinculada a la inmaterialidad que representa la nube. Usted ya no tiene el libro impreso, más aún tampoco tiene la copia en formato digital. Su tableta tiene poco espacio, no recibe nada, su teléfono aún menos. Lo que ha sucedido es una desmaterialización, rematerializaciones y hoy de la desmaterialización a la inmaterialización. Usted solo se encuentra incluido en una economía del acceso. Kevin Kelly, en los años 90, un autor muy interesante, que no presagió, sino que pensó cómo iba a seguir esta historia, partiendo de la hipótesis de que esta desmaterialización terminaría en algún momento en algún sitio de control suplementario, en este caso la nube. Por lo tanto, toda experiencia de conocimiento en la actualidad, siempre compuesta por actores sociales, contenidos y contextos, sufre una cierta pérdida de significación. Uno podría decir que pierde significación el contexto áulico. Mis alumnos de maestría están también conmigo. También están conmigo. También. El también significa algo. Significa que está haciendo, además de multitasking, multisharing. Está distribuyendo el tiempo en unidades fragmentarias cada vez más pequeñas, dándome a mí una oportunidad y al vecino otra y al vecino otra y volviendo a comenzar. Esta situación nueva implica una pérdida de significación del contexto, también de los actores sociales. Oiga, profesor, aquí en la web dice otra cosa que lo que usted dice. Aquí la ley de Moore dice que hay una pérdida de significación de los actores sociales y una pérdida de significación de los contenidos. ¿Cuál es la valoración social que tienen los contenidos que uno les provee a los alumnos? Si no está articulado, si no remite a otro, si no está hipervinculado, si no genera espacios de participación. A esta pérdida de significación uno puede asociarla a este fenómeno que hablábamos antes, desmaterialización, rematerialización. De algún modo esa desmaterialización, esas rematerializaciones tienen algún vínculo con esta nueva experiencia de conocer. Miren lo que está pasando desde el punto de vista de la producción de contenidos. La producción de contenidos, que sea producción de contenidos por parte de los usuarios, de entretenimiento, de data corporativa, médica, el intercambio entre máquinas o vinculados con la seguridad, crece fuerte, crece muy fuerte, crece tan fuerte como eso. Estamos en el 2015, les ahorré las estadísticas anteriores, si uno los proyecta más o menos como ha hecho esta organización, que es una organización interesante que vale la pena seguir, está prospectando con cierto juicio, lo que vemos es un crecimiento fuerte de la producción de contenidos, pero también un horizonte. Tenemos la dificultad de que la nube cada vez más contiene objetos no estructurados, inacabados, en proceso, colaborativos, abiertos. Esa situación, más allá del dato particular, hay muchas máquinas que están produciendo contenidos por sí mismas. El intercambio, cuando usted enciende la máquina todos los días, lo primero que hace su máquina es intercambiar información con algún servidor para actualizar el antivirus. De allí en más hay una serie de procesos que se llevan a cabo independientemente de si usted lo decide día a día o no. Dicho de otro modo, la producción de contenidos continúa, 50% grosso modo del tráfico en Internet es generado por personas y otro 50% ya es generado por las máquinas. La nube, en definitiva, está compuesta por un universo muy vertical, centralizado, unívoco, editorializado, canónico y acabado, y al mismo tiempo por un universo horizontalizado, descentralizado, dialógico, colaborativo, improvisado en proceso. Data dura, organizada, sistematizada, cargada por productores que son habilitados y legitimados por todos los sistemas y en particular por el educativo. Un sistema abierto, permeable, de intercambio no estructurado, donde hay mucha conversación. Más aún, hablando de conversación, uno podría decir que en términos educativos, la nube sería una conversación, un tiempo de colaboración sin restricciones espaciales ni temporales, pero una conversación.
Pero para eso hace falta una intersección, que los contenidos profesionales editorializados, canónicos, remitan a las conversaciones y que las conversaciones intervengan y participen en los contenidos editorializados. Miren, el único periódico que conozco serio que trabaja estas cosas en términos de entender qué es lo que dicen los públicos es The Guardian. Y no hablo de su línea editorial, hablo de su perspectiva de participación. The Guardian tiene un manual de estilo que obliga a sus periodistas a leer todos los comentarios. Si encuentran algo de valor, remitirlo al contenido periodístico. Y si encuentra algo fallido o algo que mejore, ponerlo fallido o mejorado entre corchetes y evidenciarlo con una tachadura. Eso significa que está reconociendo que a veces en la conversación surgen elementos enriquecedores para el contenido unívoco y vertical. Sí podemos decir que la nube es en definitiva una comunidad de lectura-escritura, de múltiples lenguajes y soportes, que produce múltiples experiencias de interpretación, musicales, informáticas, audiovisuales, muchos códigos diferentes, que en realidad no solamente requieren de la participación en la creación, refleja un interés por el consumo de contenidos en todo lugar y en todo tiempo, que requiere un ejercicio de la curaduría, que demanda de nosotros una capacidad de conversación, que por supuesto tenemos que sugerir la colaboración y todo eso para volver a comenzar. La nube es una gran posibilidad si lo entendemos como una comunidad de lectura y escritura de múltiples lenguajes y soportes que favorece múltiples experiencias de interpretación. Por supuesto que todos ustedes han escuchado hablar de la Big Data. Es en definitiva, teniendo en cuenta la nube que acabamos de describir, ese conjunto de datos que está allí. Entendida como tal, podríamos decir que la Big Data está caracterizada por su volumen, una escala que excede los alcances del tratamiento tradicional. No puedo tratar esa cantidad de datos que hay con un tratamiento de tipo tradicional. Tiene una velocidad, tiende a ser en tiempo real, tiene una gran variedad, es decir, una gran diversidad de formatos, audios, videos, textos y fuentes diversas. Nos desafía del punto de vista de la verosimilitud, tenemos problemas para la veracidad, nos podemos preguntar todo el tiempo respecto de la certeza que nos dan los datos de la nube y al mismo tiempo demanda, teniendo en cuenta la enorme cantidad de datos, de un esfuerzo por simplificar. Esta situación tiende a hacernos pensar que en términos de competencias educativas lo que tenemos que buscar es formar personas para que extraigan valor de esta gran cantidad de datos. Los hemos sacado del manual de textos y los ponemos en ese gran universo. Edgar Morin diría ese océano de incertezas. Frente a esa situación, la propuesta puede ser a priori, como punto de partida, saber entrecruzar el análisis de textos y discursos, es decir, estadísticas lingüísticas y semantización, con la identificación de hechos estadísticamente relevantes. Producir sentido a partir de esta nueva situación es mucho más difícil. Era mucho más fácil con lo canónico y lineal. La no linealidad y la gran cantidad de datos ofrece un gran desafío. Por lo tanto, por un lado, el análisis de texto y discurso y por el otro lado, la identificación de hechos estadísticamente relevantes, descubiertos en distintos tipos de contenidos de distintas formas, parecería ser parte del camino. Si nosotros lo vemos en términos de competencias, uno podría pensar que es bastante fácil ser descriptivo. Lo descriptivo resultaría cada vez más fácil. Saber qué sucedió es cuestión de una pregunta. Habrán visto la pregunta tierna, ¿no? ¿Vieron la pregunta con mucha ternura que hizo ella, la abuela, el otro día? Por favor, G, ¿podrías decirme qué? Gracias, puso en el buscador. Una pregunta magnífica que refleja una diferencia además de generacional, de código de interpelación, ¿no es cierto? Está preguntándole a la nube desde un lugar diferente, ¿no? Ahora, más allá de eso, digo, la nube responde con facilidad a lo que sucedió. Voy a tener demasiados datos sobre lo que sucedió, pero puedo encontrar una descripción. El problema empieza aquí.
El problema es cómo formamos para que adquieran competencias que les permita saber por qué sucedió. Interpelar la casuística para saber realmente si lo que sucedió tiene que ver con fenómenos que vale la pena aprender. Si vale la pena entender a partir del diagnóstico, es porque lo que buscamos es anticipar qué puede suceder. Que quien está hoy siendo cognoscente en el sistema salga y pueda de algún modo determinar qué puede suceder y sobre todo qué hacer si sucede. Y eso no lo provee la Big Data por sí misma. Y ahí empieza el trabajo del sistema escolar. Es un sistema diferente. Buscamos, desde temprano a la mañana, dijimos con Alberto, un sistema diferente, que tenga la capacidad de trabajar no tanto en la descripción, que por supuesto hay que trabajar con los bajitos, el catálogo, la desnaturalización, el enriquecimiento del catálogo, llamar a las cosas por su nombre, va a seguir siendo esencial. Ahora, a partir del crecimiento, sin ninguna duda, la gran preocupación es entender por qué sucedió, qué puede suceder y qué hacer si sucede. Dicho de otra manera, hay una nueva analítica que trabajar y eso representa competencias educativas distintas. Para ir finalizando, si uno piensa en la nube y pensamos en vincular la nube con las competencias que tal vez el sistema escolar deba tener como propósito, uno podría decir que en la primera lista, en la primera columna, tenemos esas funciones o actividades, operaciones que todo el tiempo hacemos con la nube. Y por el otro lado, una serie de operaciones vinculadas a las competencias. Por ejemplo, la búsqueda con operadores booleanos, la recolección de data con la radarización de objetos. Los objetos radar lo decimos porque, como todo radar, vuelve a girar, vuelve a pasar por el mismo lugar y detecta el movimiento. La nube está todo el tiempo en movimiento. Siempre hay más data, siempre hay algo nuevo, con lo cual, radarización de objetos, pero construcción de interfaces, lectura de múltiples lenguajes. Ustedes saben cómo la escuela ha sabido formar, y muy bien, por lo menos durante un largo tiempo, en la lectura comprensiva, pero de textos. Cuando en realidad ahí afuera las millones de personas que están haciendo lo que ustedes no hacen, es justamente leer muchos otros textos en formatos diferentes, que no es un texto escrito. Antes del audiovisual, antes del video corto, hubo un texto, hubo un guión, pero lo que están viendo es el video. Tener competencias multimediáticas, una polialfabetización que les permita leer e interpretar lenguajes diferentes es esencial. Del mismo modo que en la categorización, saber emplear tesauros. Porque cuando busco navío, todos los textos que sean interesantes y digan barco, no los va a encontrar. Para eso los bibliotecarios saben de lo que estoy hablando. Y sabe el valor de un tesauro. Porque ellos se dedican a eso. Lo que tendríamos que hacer es que su dedicación sea la dedicación de todos ellos todo el día. Por lo tanto, a recortar tesauro, a armar su tesauro. Por cada práctico presentame tu tesauro. Si no, no me lo presentes. Es clave. Si yo no tengo el mapa de palabras para buscar, no tiene sentido. La selección, tienen que poder segmentar. La jerarquización es la valorización contextualizadamente. Es la extracción, eso significa recortar. Recortar significa tomar decisiones duras. Y todas esas operaciones son tan difíciles como las menos evidentes y menos percibidas, como por ejemplo la conservación. Ustedes han escuchado hablar de widgets. Antes nosotros bajábamos información y los tenía en el disco rígido. Como en la nube se consume todo, usted lo único que puede tener abierto es una ventana donde se perciba actualizadamente el contenido que está en la nube. Y sobre eso hay que trabajar. Sobre tener vistas de la nube de las cosas que realmente importan, de aquello que el alumno tiene que monitorear todos los días. Del mismo modo que ustedes pueden consultar una aplicación sobre la meteorología en Buenos Aires, eso representa una ventanita actualizada de un sistema que provee servicios en la nube. Del mismo modo, ellos deberían poder elegir todos los días 5, 6, 7 ventanas en función de cada práctico y mantener actualizada esa data. Ese entrecruzamiento es clave. Voy cerrando. Es evidente que el desafío está representado por
por nuestro interés en formar personas que tengan, además de ser buenas personas y capacidad de integración social y cultural, además capacidad de insertarse en términos de lo que el sistema económico reconoce con una prestación remunerativa. Dicho difícil, dicho fácil sería encontrar empleo. Encontrar empleo significa que cada vez más están desafiados por trabajos que no son de rutinización, de mecanización, sino por el contrario, de explorar un terreno vasto de muchas incertezas. Por eso yo diría que hay que tener cuidado con la nube. Es muy interesante dedicarse a mirar lo que está ocurriendo. Por supuesto que la situación es difícil y es impensable apropiarse de algo que no tiene límites y que es a la vez metafórico y colonizado. Evidentemente, el desafío es mayor porque no podemos hacer colecciones tradicionales. Usted sabe lo que nos gusta hacer en la escuela, ¿no? Tenemos el laboratorio, entonces mostramos. No podemos hacer eso. La nube es inabarcable. No puedo segmentarla, no puedo trozarla, no puedo conseguirme una muestra para reproducir en laboratorio con la misma facilidad que antes. Y mucho menos salir a campo porque probablemente sea cada vez más difícil retener el pedacito ese que ustedes consideran importante. La dinámica es imposible. Para algunos, el viaje a las nubes es lo que es la perfección. Yo sigo pensando que la perfección se adquiere de manera diferente, no es tomando el tren de las nubes en todo caso, y tampoco es un juego de niños. No estoy diciendo que ustedes no jueguen el juego, por el contrario. Mi invitación es contundente, háganlo. Hay que jugar el juego, pero no es para cualquiera. No es para cualquiera. Hay que prepararse y hay que hacerlo rápidamente. A tal punto que si no lo hacen, corren riesgos. Porque el océano de incertezas es enorme. Ustedes saben cómo hacen las personas que están ahí afuera. Cuando utilizan el buscador, ponen la palabrita y a pescar. Y él, no él en mayúscula, él en minúscula, le ofrece por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar. Hemos retrocedido 500 años. Por lo menos durante la modernidad habíamos construido la enciclopedia. Había una forma de entrar al conocimiento. Ahora él, con sus intereses, que usted sabrá cuáles son, pone primero, segundo y tercero. Por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar. En mi caso, yo prefiero pensar que las tormentas siempre se enfrentan, incluso las peores. Lo que sí sé, lo que sí tengo muy claro, es que los bajitos solos no pueden. La nube no está hecho para todos. En síntesis, más vale seguir contemplando de vez en cuando y olvidarse de la nube, de Twitter y de los mensajitos. Gracias.